Y Cheat Kobe. Estratega de apoyo. Capítulo 41. Confusión. En este punto, Itoshi acababa de aceptar que la confusión era su emoción predeterminada. Ser secuestrado y prácticamente adoptado por dos niños de su misma edad que resultaron ser científicos locos gremlins lo había desconcertado, claro, pero eso no era nada en comparación con lo que fuera esta situación. Al menos tenía la confirmación de que había entrado en el curso de héroe, pero irse a casa con sus profesores, que podrían estar esperando o no a que se descarrilara, no era lo que tenía en mente cuando se despertó ayer. Tenía la sospecha de que Eraserhead tampoco lo había planeado. Claro, ocultó bien su sorpresa, pero Itoshi había visto el breve destello de sorpresa y tal vez pánico que había pasado por su rostro antes de que lograra ocultarlo. No sabía por qué le dolía tanto que Eraserhead le tuviera miedo. Todo el mundo lo tenía, así que esto no debería ser diferente, pero en las pocas veces que habían interactuado en el pasado, Itoshi no había notado ninguna vacilación para hablar con él, sino por su obvio pánico y lo que Nezu y su antiguo padre adoptivo le habían dicho, estaban haciendo esto para asegurarse de que él no se sintiera tentado a cambiar de bando. Dolía saber que, a excepción de Mei e Izuku, Wa realmente no era tan diferente después de todo. Itoshi se acomodó la corbata y apartó esos pensamientos de su mente. Podría superar esto. Siempre lo hizo. Era solo una cuestión de desvanecerse en el fondo y no hablar más de lo necesario. Mientras se comportara, Eraserhead no tendría ninguna razón para echarlo de su casa y, por extensión, probablemente también el curso de héroe. Sin presión. A pesar de que sabía que esto era solo un arreglo de precaución, todavía era alucinante salir de su habitación y ver a Eraserhead y Present Mix sentados en la mesa de la cocina desayunando. Fue como encontrarse con sus profesores en el supermercado, pero peor. Present Mix sonrió mientras entraba a la habitación, prácticamente rebotando en su asiento con exceso de energía. Hola, pequeño oyente. ¿Cómo has dormido? Itoshi se encogió de hombros y Eraserhead le dio una palmada a Mick en la cabeza, probablemente para callarlo y así no animar a Itoshi a decir nada. No hagas tanto ruido, Zashi, el niño acaba de despertar. Además, sería un milagro que se durmiera con tu forma de roncar. Oye. Migoraf no. Itoshi se rió entre dientes a pesar de sí mismo, luego se congeló. Reír realmente no contaba para su peculiaridad, pero ¿sus maestros lo sabían? ¿Se enojarían con él? Miró hacia arriba con vacilación, solo para ver a Eraserhead sonriendo como si hubiera ganado algo y Mick sacudiendo la cabeza con diversión. Oh, entonces estaban contentos de que se hubiera reído de su broma, y no se iba a meter en problemas por reírse. Bueno saberlo. ¿Quieres desayunar? Eraserhead preguntó, frunciendo el ceño cuando Itoshi negó con la cabeza. ¿Estás seguro? Vamos a comer tortillas, pero ¿y podemos prepararte algo más si quieres? Itoshi volvió a negar con la cabeza. No quería causar ningún problema en su primer día y nunca tuvo hambre hasta más tarde de todos modos. Siempre había almuerzo e Izuku tenía un alijo de bocadillos en su habitación para emergencias de todos modos. Él estaba bien. Eraserhead suspiró profundamente, mientras Mick parecía preocupado y Itoshi tenía la sensación de que había hecho algo mal, pero era demasiado tarde para retractarse de su decisión, así que se ajustó la mochila y esperó a que dijeran algo más. ¿Y se suponía que debía caminar a la escuela o esperar para irse con ellos? ¿Cuál era el protocolo cuando vivías con tus profesores? Después de otro minuto o dos de pesado silencio, Mick se puso de pie y llevó su plato al fregadero. ¿Está bien, y estás listo para ir, pequeño oyente? Itoshi asintió mientras Eraserhead se levantaba y tomaba sus llaves. Vámonos entonces, es tu primer día en el curso de héroe, así que será un día largo. Tus nuevos compañeros de clase son un montón de mocosos molestos, pero estás acostumbrado a lidiar con los gremlins de Power Loader, así que no será nada nuevo. Itoshi se rió disimuladamente. Siempre fue divertido ver cómo reaccionaban los profesores ante Mei e Izuku. Era casi más divertido que ver las reacciones de los estudiantes, lo cual también era muy gracioso. Eraserhead parecía haber apoyado a los dos durante el festival deportivo, así que quizás vivir aquí no sería tan malo, incluso si solo estuvieran esperando a que él se equivocara y se convirtiera en un villano. Mientras respetaran a los amigos de Itoshi, esa era la parte importante. Mick habló durante todo el viaje a Oa y Itoshi estuvo casi tentado de hacerle una pregunta solo para que se callara. Eraserhead asintió con la cabeza e hizo zumbidos interesados en todos los lugares correctos, pero obviamente no estaba escuchando completamente lo que Mick estaba diciendo.
La parte extraña fue que Mick parecía saber eso y estaba totalmente de acuerdo con eso. Era como si los dos tuvieran un acuerdo silencioso de que Mick podía hablar todo lo que quisiera sobre todo lo que había bajo el sol y Eraserhead simplemente estaría allí. Podía ver a Mei e Izuku haciendo eso también, pero probablemente tendrían que turnarse para escuchar, de lo contrario ninguno de los dos se callaría. Cuando llegaron a la escuela, Mick besó a Eraserhead en la mejilla, lo que sorprendió a Hitoshi a pesar de que vivían juntos, y se fue hacia la parte de educación general del edificio. Hitoshi casi lo siguió por costumbre, solo para encontrarse a sí mismo siendo tirado hacia atrás por el arma de captura de Eraserhead alrededor de su cintura. Cuando se dio la vuelta, Eraserhead estaba levantando una ceja divertida. ¿A dónde crees que vas? ¿Estás en el curso de héroe ahora, o lo olvidaste? Hitoshi cerró la boca de golpe. El hecho de que estuviera en la UA no significaba que fuera bienvenido a hablar. Este tipo todavía sospechaba de él. Miró a Eraserhead dubitativo, pero para su sorpresa, en lugar de enojarse, el rostro de Eraserhead se había suavizado en algo parecido a la lástima o tal vez la comprensión. Sabes que siempre puedes hablar aquí, ¿verdad? Nadie te va a obligar, por supuesto, pero ni Mick ni yo te vamos a castigar por hablar. Vas a ser un héroe con esa peculiaridad, por lo que sería ilógico restringir su uso. ¿Ha quedado claro? Hitoshi asintió de nuevo y Eraserhead solo suspiró y comenzó a caminar hacia 1A. Fue un sentimiento agradable, pero también podría ser una trampa. No parecía muy heroico provocarlo de esa manera, pero, de nuevo, Eraserhead era infame por sus artimañas lógicas, por lo que era mejor mantenerse en el lado seguro por ahora. Eraserhead se detuvo por un momento cuando llegaron a la puerta de 1A. Por cierto, nunca escribiste esas cartas de disculpa que tu padre adoptivo quería que escribieras, ¿verdad? Hitoshi asintió, confundido. Estaban guardados en esta bolsa, y no estaba ansioso por entregarlos, pero estaba contento de haberlos escrito, si Eraserhead estaba preguntando. Pero, de nuevo, eso también significaba que no podía olvidarse convenientemente de entregarlos ni nada. Rómpelos. Eraserhead frunció el ceño y Hitoshi lo miró 2 veces. O haz que Atsume los explote o algo así. No me importa. Antes de que Hitoshi pudiera reaccionar a eso, mucho menos procesarlo, Eraserhead abrió la puerta y entró al salón de clases. Los ojos de Hitoshi se agrandaron al ver el caos que estaba sucediendo en la clase y luego se abrieron aún más cuando todos se detuvieron en el momento en que vieron a Eraserhead abrir la puerta. Buenos días, mocosos. Anunció Eraserhead. Buen trabajo en el festival deportivo, pero no se pongan demasiado cómodos, su tortura apenas está comenzando. Shinzo, estás en el asiento vacío. Empecemos. Su juicio inicial del hombre definitivamente había sido correcto. Era incluso más aterrador que Izuku. Y sí, escuché que se estaba arrastrando totalmente sobre algunas de las de tercer año durante el descanso. Mina se estremeció. Casi desearía que no hubiera habido un asiento vacío para que pudieras haberlo echado, Shinzo. Hitoshi no estaba muy seguro de cómo había terminado caminando hacia el almuerzo con un grupo de estudiantes de 1A, pero tan pronto como terminó la clase, Uraraka casi inmediatamente lo agarró de la mano y comenzó a arrastrarlo, la mayoría de las chicas de la clase tomando ritmo y llenando el aire de chismes. Estaba comenzando a relajarse un poco más ahora que no estaba cerca de Eraserhead. Bueno, Aizawa, ¿y quién, considerando sus instrucciones sobre las cartas, podría no estar juzgándolo? Aún así, no quería arruinar sus posibilidades ahora que finalmente estaba en el curso de héroe, por lo que era mejor ser cauteloso, al menos con los estudiantes del curso de héroe. Sí, mi neta es bastante malo. Hiro rió. Pero al menos, ¿y qué es? Prácticamente se topó con la espalda de Hiro cuando ella se detuvo de repente en medio del pasillo. Miró para ver uno que la había sorprendido y de alguna manera no estaba realmente sorprendido de ver a Mei e Izuku colgando del techo, polvo en el cabello mientras les sonreían, extra créditos Kun. Lo lograste. Sus compañeros de clase, con la excepción de Uraraka, los miraron boquiabiertos y una pareja miró a su alrededor confundida tratando de averiguar de quién estaban hablando. Izuku respiró hondo para decir algo más, y estornudó violentamente, lo que no habría sido tan malo si en realidad se hubiera aferrado a algo. En cambio, probablemente se habría caído del techo si Uraraka no hubiera eliminado su gravedad a tiempo. Gracias Uraraka. Izuku sonrió brillantemente, todavía boca abajo cuando Mei comenzó a arrastrarlo hacia el techo y Uraraka le devolvió la gravedad. Hitoshi, tienes que ver esto. Es tan bueno.
Itoshi solo estaba tratando de no reírse cuando Mei e Izuku se agacharon, agarraron un brazo cada uno y lo empujaron hacia el techo. Trató de imaginar cómo se vería esto para cualquiera que no estuviera familiarizado con sus secuestradores, y eso solo lo hizo reír más. Se levantó el resto del camino hacia el techo e Izuku comenzó a sacudirse el polvo de su cabello cuando Mei asomó la cabeza hacia el pasillo. No te preocupes, lo regresaremos después del almuerzo. Solo asegúrate de que esté de regreso a tiempo para la clase. La voz de Uraraka resonó con la risa. Diviértete y no lo mates antes de que pueda convertirse en un héroe. Los hombros de Itoshi temblaron de risa cuando Mei cerró de golpe el panel secreto, cortando el sonido de sus compañeros de clase, enloqueciendo mientras se volvía hacia sus secuestradores. Entonces, ¿qué querían mostrarme? Nos metimos en los túneles. Los ojos de Mei estaban muy abiertos y podía ver la mira en sus ojos, acercándose y alejándose mientras miraba detrás de él y observaba cada detalle. Itoshi se rió entre dientes. ¿Puedo ver eso? Eso tomó demasiado tiempo. Divagó Izuku. Cada puerta está cerrada con un rompecabezas diferente y ni siquiera los hemos encontrado todos. La mayoría de las puertas de salida también están bloqueadas, lo cual era un poco divertido. Llevamos aquí desde ayer que... Itoshi se arrastró tras ellos. No sabía si todos los túneles eran así de pequeños, pero en realidad no era un problema para Mei e Izuku ya que eran bastante cortos. ¿Acaso durmieron? No importa. Mei agitó una mano con desdén. Hemos estado explorando. Estos túneles conducen a todas partes. Podemos llegar a todos los laboratorios, incluso fuera del horario de atención, sin mencionar los terrenos de práctica y las aulas, las áreas de personal, pero esa ni siquiera es la mejor parte. Izuku interrumpió. Obviamente, no mucha gente los encuentran, por lo que algunos de los túneles son bastante polvorientos, pero Nezu los tenía diseñados para ser explorado. Incluso Adio, aquí estamos. Itoshi entró en pánico levemente cuando Mei e Izuku literalmente simplemente cayeron y desaparecieron. Avanzó más lentamente y gritó cuando se dio cuenta de que uno de los paneles del suelo era en realidad un holograma. Golpeó el suelo con un pequeño off y se frotó la cabeza mientras miraba a su alrededor y encontraba un nido. Media docena de mantas estaban esparcidas por el suelo y había más dobladas contra las paredes. Había una mini nevera y un armario del que Mei estaba sacando galletas. Izuku asomó su mejilla y le tendió un recipiente de comida para llevar de lunch rush. ¿Es aquí donde durmieron? Preguntó Itoshi, tomando la comida. Quiero decir, más poder para ti, pero ¿es cómodo? Izuku se encogió de hombros. Algunos de los otros lo son más, pero este es más céntrico y tiene el refrigerador entendido. Itoshi asintió y tomó un bocado de su almuerzo. Sí, la confusión era definitivamente solo su vida ahora, pero honestamente, no lo haría de otra manera. Capítulo 42. Pánico. Powerloader se veía cansado mientras miraba a Izuku y Mei, quienes estaban parados frente a su escritorio. En serio. Ya no sé qué hacer con ustedes dos. Izuku movió los pies con nerviosismo. ¿Y es esto por los túneles? ¿Por qué teníamos el permiso de Nezu? No es por los túneles. Powerloader gimió. Aunque eso es todo un dolor de cabeza en sí mismo. No creo haber visto nunca a Nezu tan encantado y vivirá en mis pesadillas para siempre. Izuku y Mei compartieron una mirada. Estaban acostumbrados a que los llamaran para hablar con el maestro, aunque admitía que generalmente era porque había hecho explotar algo, pero para Izuku, llamar la atención de un maestro nunca había sido algo bueno. Sabía que Powerloader probablemente no estaba realmente enojado con él, pero no podía evitar la sensación de que había sido malo de alguna manera, incluso si no recordaba lo que había hecho. Señor. Izuku se aclaró la garganta. Si no se trata de los túneles, ¿lo que es se trata? Powerloader suspiró. Pasantías. ¿Pasantías? Repitió Mei. Pasantías. Powerloader zumbó. Izuku frunció el ceño. ¿Y no son solo para estudiantes héroes? No técnicamente. Dijo Powerloader, sacando un archivo de debajo de una montaña de papeleo en su escritorio. Los estudiantes de apoyo suelen realizar prácticas en empresas locales por las tardes durante la semana de prácticas, por lo que las clases siguen siendo normales, a diferencia del curso de héroes, que cancela sus clases de la semana. Ustedes dos, sin embargo. Dejó la carpeta frente a ellos y la abrió, revelando un folleto brillante y una pila de formularios de permiso. Mei e Izuku lo miraron con sospecha antes de inclinarse y recoger el folleto.
Tan pronto como se dio cuenta de para qué era, Mei se lo quitó de las manos a Izuku con un grito ahogado y él la dejó, demasiado sorprendido para hacer algo. Powerloader suspiró de nuevo, los han invitado a hacer una pasantía en Island. Entonces, Shinzo, ¿con quién vas a hacer una pasantía? Preguntó Uraraka. Tienes ofertas, ¿verdad? Y Toshi asintió con la cabeza, de hecho tengo bastantes, es un poco increíble, te lo mereces. Yoamomo dijo amablemente. Estuviste muy impresionante en el festival deportivo. ¿Sí? Dijo Mina. Especialmente desde que activas tu peculiaridad ella sonrió esperanzada, pero Itoshi simplemente puso los ojos en blanco. Buen intento, Mina, pero no, todavía no te voy a decir cómo funciona mi peculiaridad Mina hizo un puchero. Pero la curiosidad me está matando. ¿Vas a ser responsable de mi muerte? Shinzo Itoshi mantuvo una cara completamente seria mientras respondía entonces muere. Si realmente tienes tanta curiosidad, ¿y por qué no le preguntas a algunos de sus antiguos compañeros de clase? Sugirió Hiro. Estoy seguro de que alguien en la clase 1H sabe cómo funciona la peculiaridad de Shinzo, ya que probablemente fue idea de Midoriya ocultar los requisitos de activación. Ya lo intenté. Mina gimió y se derrumbó sobre su escritorio. Pero todos tienen demasiado miedo de los gremlins en el techo como para decir algo. Sí, eso tiene sentido. Dijo Tsu. Puedo ver a esos dos amenazando a los viejos compañeros de Shinzo. Esa es la mejor parte. Itoshi se rió. Mei e Izuku nunca los amenazaron en realidad. No creo que se les haya ocurrido la idea. Simplemente vieron a mis secuestradores con suficiente frecuencia que se dieron cuenta de que tener miedo era solo sentido común, tal vez sea porque los llamas tus secuestradores. Uraraka señaló. Y no son tan malos. Claro, tienen un poco de energía, pero son literalmente la definición de científicos locos. Itoshi dijo inexpresivamente. Todos rieron y Itoshi se encontró sonriendo también. Las chicas eran agradables y parecía que realmente les gustaba tenerlo cerca. Tenía la sensación de que seguirían hablando con él incluso si supieran cómo funcionaba su peculiaridad. Fue agradable, especialmente considerando su situación de vida actual. Entonces, ¿pasantías? Uraraka preguntó de nuevo. Estoy pensando en ir con Grunead, pero aún no lo sé, yo también lo estaba mirando. Dijo Itoshi. Tengo un buen manejo de mi peculiaridad, gracias al entrenamiento de Izuku, pero con una peculiaridad mental, no creo que sea posible tener demasiado entrenamiento de combate tal vez debería ir con un héroe de combate también, intervino Yaomomo pensativo. Me estaba inclinando hacia una Bami, simplemente porque se ve tan segura de sí misma sin esfuerzo, pero un poco de entrenamiento mano a mano sería útil. El hecho de que pueda crear armas no significa que siempre sepa cómo usarlas. Hazlo. Gritó Mina. Y necesitamos más héroes de combate femeninas rudas. Quiero hacer una pasantía en algún lugar sigiloso, dijo Agakure. También puedo especializarme en lo que soy buena, ¿verdad? Aquí igual. Dijo Tsu. Tengo una oferta de Selkie, así que probablemente iré allí. ¿No sería fantástico si acabáramos juntos en la agencia Gunead, Shindig? Uraraka parecía emocionado. Me pregunto si acepta varios pasantes y Toshi se encogió de hombros. Sería bueno tener una cara familiar alrededor. Pero no quería retener a Uraraka en absoluto. Incluso después de todo el entrenamiento que había hecho, todavía era una nueva incorporación al curso de héroe y tenía mucho que ponerse al día. Solo esperaba que su pasantía fuera suficiente para ayudarlo a cerrar la brecha, ni siquiera sé lo que se supone que debo llevar. Mei gritó, arrojando una llave inglesa al otro lado de la habitación. Se supone que debo traer todas mis herramientas o tendrán herramientas allí que podamos usar. Oh, Dios mío, apuesto a que sus herramientas son como, de primera línea. ¿A quién estoy engañando? Por supuesto que son los mejores, es Island. Itoshi negó con la cabeza mientras esquivaba otro proyectil. Estoy seguro de que estarás bien, Mei. Eres la mejor estudiante de invención de la escuela e Izuku es el único estudiante de análisis. Además, ya los has impresionado, eso es lo que lo hace tan malo, extra créditos Kun. Los ojos de Mei se acercaban y alejaban rápidamente mientras miraba alrededor del laboratorio, tratando de decidir qué empacar. Ellos ya tienen grandes expectativas y qué pasa si no estoy a la altura de él. Izuku se acercó y gentilmente le puso una mano en el brazo. ¿Estarás bien, Mei-chan? Te amarán tanto a ti como a tus bebés, lo sé.
Ir a Island puede suponer mucha presión, pero ya lo hemos hecho antes. ¿Recuerdas? Hemos ayudado a luchar contra villanos reales, Mei-chan, así que algunos inventores de clase alta deberían ser pan comido. Mei gimió y sus hombros se hundieron cuando la energía del pánico finalmente comenzó a menguar. Sí, podemos hacer esto. Estaremos bien. Estaremos bien. ¿Por qué están empacando de todos modos? Preguntó Hitoshi. Las pasantías no comienzan hasta la próxima semana. Izuku se encogió de hombros. Mei-chan estaba nerviosa. Hitoshi asintió. Eso tiene sentido. Y oye. Mei hizo un puchero. No me eches todo esto encima, Izuku. Izuku solo le dio una sonrisa descarada y se encogió de hombros, haciendo que su puchero se endureciera, antes de volverse hacia Hitoshi. No tienes que ayudarnos a empacar, ¿sabes? La escuela terminó hace 2 horas, por lo que tu familia probablemente se esté preguntando dónde te encuentras ahora. Hitoshi hizo una mueca. Estoy un poco evitando ir a casa en este momento. Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, es un poco complicado. Hitoshi explicó. He estado en el sistema de acogida por un tiempo, que sea lo que sea, es lo que es, pero cuando entré en el curso de héroe, aparentemente Nezu quería que los profesores me vigilaran más de cerca. Probablemente porque ahora voy a tener un entrenamiento más peligroso, supongo. De todos modos, ahora estoy viviendo con Eraserhead y Present Mic. Izuku y Mei simplemente parpadearon, procesando lo que dijo durante un largo momento antes de que Izuku hablara en voz baja. ¿Qué quieres decir con que te vigilen? Hitoshi se encogió de hombros. ¿Sabes? Evita que me vuelva villano y esas cosas. ¿Qué? Ochako siguió cuidadosamente las instrucciones que le había dado el correo electrónico, revisándolas 3 veces cuando se dio cuenta de que el parque de la playa al que le habían dicho que fuera en realidad era un basurero. Su mente estaba llena de preguntas. En primer lugar, ¿por qué All Might insistiría en tener una reunión privada con ella? En segundo lugar, ¿por qué no tener esa reunión en el campus como lo haría normalmente un maestro? Y por último, si no podían encontrarse en el campus, ¿por qué reunirse en un vertedero? Ni siquiera sabía en qué lugar del basurero se suponía que debía encontrarse con él. Por alguna razón, pensó que él simplemente estaría allí, pero ahora que ella estaba aquí, no podía verlo por ningún lado. Quizás se había equivocado de dirección después de todo. Se abrió camino entre los montones de basura durante unos minutos, preguntándose si debería simplemente darse por vencida y enviarle por correo electrónico una disculpa por faltar a la reunión. Ella tenía que estar en el lugar equivocado, ¿verdad? De repente, escuchó una voz detrás de ella. Y estoy aquí. Ochako saltó y cayó sobre su trasero, alejándose lo más rápido que pudo antes de que su cerebro se diera cuenta de que solo era All Might. Se sonrojó y se encogió mientras se ponía de pie lentamente y comenzaba a quitarse la arena de los pantalones. Lo siento, All Might. Me engañaste, supongo. Está bien, joven Uraraka. Y me alegra ver que encontraste la playa correcta. All Might tosió suavemente. Oh, bueno, lo que queda. De todos modos, hablando de... preguntó Ochako vacilante. ¿Por qué reunirnos aquí, de todos los lugares? ¿Por qué no reunirse en el campus? All Might volvió a toser. Bueno, en la UA, nunca se sabe bien quién está escuchando. ¿Sabes? Estoy seguro de que has escuchado esa frase, las paredes tienen oídos. Uraraka se rió y asintió con la cabeza. O estudiantes de apoyo locos. All Might asintió aliviado. O estudiantes de apoyo locos. De todos modos, quería hablarte sobre algunas cosas que no quería que algunas cosas que los gremlins de Powerloader no necesariamente necesitan saber. Peligrosos secretos que deberían mantenerse en manos de los héroes y todo eso. Estoy seguro de que lo entenderán. Un poco, dijo Uraraka. Pero, no te ofendas, pero si son tan peligrosos, ¿por qué me lo dices? Solo soy un primer año. Sí. All Might tosió de nuevo, esta vez escupiendo un poco de sangre. Bueno, mierda, pensé que tenía un poco más de tiempo. Supongo que no debería haber detenido el robo del autobús después de la escuela. Le pido disculpas al joven Uraraka, pero por favor no se asuste. Ochako estaba a punto de preguntar qué significaba eso cuando, de repente, All Might comenzó a humear, luego se desinfló con un puff repentino, dejando solo a un hombre esquelético que honestamente parecía un drogadicto atrás. Le tomó todo su autocontrol para seguir las órdenes de All Might y no asustarse, pero lo logró, apenas, al menos en el exterior. Dijo lentamente. ¿Y supongo que ese es uno de los secretos?
Olmig, si pudiera llamarlo así de esta forma, asintió con cansancio. Sí, desafortunadamente. Me lesioné en una batalla hace unos años y ahora, bueno, ahora así es como me veo. Solo puedo mantener mi forma muscular durante unas pocas horas a la vez, y muy pronto, perderé mi peculiaridad por completo. Por eso quería hablar contigo. Olmig miró su mano mientras la apretó en un puño. Mi peculiaridad es un poder sagrado que se ha transmitido de generación en generación. Lo recibí de mi mentora, quien lo recibió de otro, y antes de morir, necesito pasárselo a un digno sucesor que pueda tomar mi lugar como símbolo de paz y guiar al mundo hacia el futuro con valentía y altruismo. La cabeza de Uraraka dio vueltas. Una peculiaridad que podría transmitirse de generación en generación. ¿Era eso siquiera posible? ¿Y el próximo símbolo de paz? Uraraka pensó en sus compañeros de clase, pero no estaba segura de poder pensar en alguien que estuviera listo para cumplir con expectativas tan altas. Todo esto sonaba increíble, pero dado que Olmig fue quien lo contó, debe ser cierto. Lo que volvió a plantear la pregunta de por qué se lo estaba contando, entre todas las personas. Y eso, por supuesto, nos lleva de nuevo a tu pregunta. Olmig continuó. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué te cuento todo esto, y la verdad es que me impresionaste. Cuando se enfrentó a Bakugo en el festival deportivo, siguió adelante incluso cuando quedó claro que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Usaste una estrategia audaz que, si hubieras tenido un poco más de poder, podría haberte ganado el partido. El mundo necesita ese tipo de tenacidad, jovencita, y por eso la he elegido como mi sucesora. Uraraka, heredarás mi peculiaridad y te convertirás en el próximo símbolo de paz. Hitoshi no estaba seguro de qué había dicho mal exactamente, pero debió ser algo porque en ese momento estaba siendo arrastrado a la oficina del director no por uno, sino por dos secuestradores enfurecidos. Ni siquiera le habían dicho nada a él, ni el uno al otro, pero aparentemente no lo habían necesitado, porque no era como si los dos lo estuvieran arrastrando en direcciones opuestas o algo así. No, por alguna señal tácita, tanto Mei como Izuku habían decidido de alguna manera arrastrar físicamente a Hitoshi a la puerta de Nezu antes de que hubiera tenido la oportunidad de protestar. No es que fuera lo suficientemente valiente para hacerlo. ¿Y qué diablos estaba pasando? La puerta se abrió antes de que tuvieran la oportunidad de llamar, pero por alguna razón a Hitoshi se le ocurrió que no habrían golpeado antes de irrumpir de todos modos. Izuku finalmente soltó el brazo de Hitoshi y se dirigió al escritorio de Nezu. No puedo creer esto. Si Nezu estaba confundido, era muy bueno ocultándolo. Hola. Sinceramente, esperaba que la joven Apsume atravesara la pared la próxima que viniera, no la puerta, pero bueno. ¿Zen que puedo ayudarlos hoy a los B3? La cara de Izuku estaba roja y parecía que estaba a punto de explotar. ¿Puedes explicar por qué pensaste que alguien necesitaba vigilar a mi amigo? Hitoshi no es peligroso. Y tú, de todas las personas, debes saber que eso es solo discriminación y pensé que eras mejor que eso. ¿Por qué pusiste a Hitoshi bajo la custodia de un héroe como si estuvieras esperando a que se descarrilara o algo así? ¿Qué te da el derecho? Los ojos de Nezu se agrandaron y si Hitoshi no sabía nada mejor, diría que el director se sorprendió cuando se volvió para mirarlo. Hitoshi inmediatamente se movió bajo su mirada y sintió que su rostro se ponía caliente mientras miraba al suelo. Apreciaba que Izuku aparentemente fuera protector, pero no pudo evitar la sensación de hundimiento de que esto solo empeoraría las cosas. No está tan mal. Él murmuró. Estoy acostumbrado, Izuku, así que déjalo. ¿Tiene sentido, y de acuerdo? Estoy bien. Nada de esto está bien, Toshi-kun. Mei no. Y si la rata piensa que puede salirse con la suya tratándote así, solo por un capricho, entonces será mejor que se despida de sus cuatro paredes. Creo que entiendo lo que está pasando. Nezu dijo con calma, sin siquiera responder a la amenaza de Mei mientras se inclinaba y activaba el intercomunicador. Aizawa, Yamada, por favor vengan a mi oficina inmediatamente, gracias. En todo caso, eso solo enfureció aún más a sus secuestradores y Hitoshi se estremeció cuando Mei agarró su brazo con más fuerza. Si estás llamando a los héroes para que lastimen a Toshi-kun, te aseguro que nunca haría nada para lastimar al joven Shinzo. Nezu levantó las patas para consolarlo. Me temo que ha habido un entendimiento bastante desafortunado, uno del que debo admitir que soy al menos parcialmente responsable. Les pido que tengan paciencia un poco más y que confíen en que todo se explicará momentáneamente. Izuku lo miró con sospecha. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?
Nezu lo miró a los ojos y él respondió con seriedad porque Shinso no es esa a quien queríamos mentir. Eso calmó a Izuku y Mei, al menos por el momento. Itoshi todavía estaba confundido y avergonzado, pero al menos no estaba en problemas. Al menos, él no lo creía, pero se estaba insinuando Nezu que había tenido la intención de mentirle a alguien. ¿Y cuál fue la mentira? Se quedaron en un tenso silencio durante un minuto más o menos antes de que Aizawa y Mik entraran por la puerta, tensándose de inmediato en respuesta a la atmósfera en la habitación. Aizawa en particular parecía que se estaba preparando para pelear si era necesario mientras sus ojos revoloteaban por la habitación, captando cada detalle de la escena. Nezu. Shinso. ¿Qué está pasando aquí? Aizawa. Nezu dijo simplemente. ¿Te importaría explicar por qué tú y Yamada tomaron la custodia del joven Shinso aquí? Aizawa resopló, porque sus viejos padres adoptivos eran unos idiotas que no le dejaban hablar en casa y él no merecía vivir en un lugar como ese. Además de ser simplemente un entorno terrible para cualquier adolescente en crecimiento. No era propicio para su formación como héroe. ¿Eso es todo? Nezu asintió y se volvió hacia Izuku y Mei. Pensé que la artimaña era obvia, pero en retrospectiva, supongo que subestimamos la profundidad y severidad del tratamiento pasado del joven Shinso y cómo eso debe haber afectado la forma en que él vería la situación. Debido a algunas limitaciones legales, necesitábamos el permiso de sus guardianes anteriores para sacar a Shinso de su cuidado, y la forma más fácil de conseguirlo era jugar con sus propios miedos y prejuicios. Te aseguro que nunca tuvimos la intención de hacerle daño de ninguna manera. Mei miró entre Nezu, Aizawa y Mik con sospecha, entonces no tomaron la custodia de él porque pensaron que iba a romperse y convertirse en un villano. ¡Cielos, no! Mik gritó, perdiendo el control de su peculiaridad y haciendo que Aizawa activara su peculiaridad durante una fracción de segundo para evitar que todos se quedaran sordos. Lo siento, pero no hay forma de que podamos tratar así al pequeño oyente. Estábamos tratando de conseguir que saliera de esa situación, no empeorar las cosas. Itoshi no sabía cómo se suponía que debía sentirse. Ellos no lo odiaban. No pensaban que era solo un villano en ciernes. Ellos pensaron que se merecía algo mejor que ser tratado con sospecha y estaban haciendo todo lo posible para protegerlo a pesar de sus limitaciones, al igual que Mei y Izuku lo estaban haciendo. Se sintió aliviado, pero también era un idiota. Oh, Izuku se puso rojo y tanto él como Mei parecían avergonzados cuando la rabia finalmente los abandonó. Lo siento. Supongo que exageramos un poco. ¿Solo un poco? Itoshi le dio un codazo a Mei en el costado, y Mei. Perdón por irrumpir en tu oficina. Mei refunfuñó. Itoshi arqueó una ceja. Hey. Ella suspiró, y lo siento por amenazar con destruir tu oficina. Y otras cosas. Nezu sonrió gentilmente, no se disculpe. Estoy maravillosamente impresionado por lo protector que eres con el joven Shinso. Necesita amigos como tú. Itoshi casi sonrió y sintió que estaba a punto de desmayarse cuando todo el estrés finalmente lo abandonó. Creo que estoy listo para irme a casa ahora, ¿está bien? Aizawa y Yamada intercambiaron una mirada antes de que Aizawa lo mirara directamente a los ojos y respondiera sí, chico, está bien. Vamos a llevarte a casa. Capítulo 43. Expectativas. Ochako se sintió repugnante. Tenía náuseas y ni siquiera era por su peculiaridad. No, era porque era un ser humano terrible y sentía que estaba mintiendo a todos los que la rodeaban. Y ella no estaba tratando de hacerlo. No era como si estuviera trabajando con los villanos ni nada, pero, bueno, debe haber hecho algo para engañar a Olmig, haciéndole creer que en realidad era digna de ser su sucesora o no le habría ofrecido su peculiaridad. El movimiento del tren debería haber sido tranquilizador. Shinso estaba dormido junto a ella, desplomado en su asiento mientras se dirigían a la agencia de Gunead, pero Ochako simplemente no podía dejar de pensar que él sería un poseedor de One for All mucho mejor que ella. Cualquiera de su clase habría sido una mejor opción, porque al menos tenían motivaciones heroicas. Había decidido convertirse en una heroína para ganar dinero, por el amor de Dios. Sus razones para convertirse en heroína eran intrínsecamente egoístas y, por alguna razón, había sido una idiota y pensó que podría salirse con la suya. Olmig, sin embargo, merecía un sucesor que fuera realmente heroico, y no solo una pobre chica que quisiera ser rica. A pesar de lo halagada que estaba por la oferta, Ochako sabía que no merecía ser el símbolo de la paz.
Y ese era el quid de la cuestión: ¿por qué se sentía tan mal en este momento? Olmig no había intentado presionarla, lo sabía, pero él era el héroe número uno. Lo había admirado toda su vida y aquí estaba él, dándole la oferta de su vida, una oferta que cualquiera y su perro estarían encantados de recibir. Una oferta que ella hubiera estado encantada de conseguir si pudiera dejar de sentirse como una impostora. Recibir One for All fue una oportunidad única en la vida y cualquiera se consideraría afortunado si se le ofreciera una peculiaridad con un poder inimaginable, especialmente, objetivamente, del mejor héroe que jamás haya existido. ¿Cómo se suponía que iba a levantar la nariz ante eso? No quería parecer ingrata o presuntuosa, como si no necesitara el poder de Olmig. Y él era el héroe número uno, por lo que no podía simplemente decirle que había cometido un error al elegirla, porque él era el símbolo de la paz y ella era solo una estudiante heroína de primer año sin idea de lo que estaba haciendo. Olmig no cometió errores e incluso si lo hiciera, ella no se había ganado el derecho de criticarlo. Olmig podría haberlo formulado como una pregunta, pero al mismo tiempo, se sentía como una oferta que no podía rechazar. Ochako no había sabido cómo decirle que no. Entonces ella no lo había hecho. Vagamente recordaba haber tartamudeado una respuesta apropiadamente educada, pero todo había estado sucediendo demasiado rápido y lo único que podía hacer era recurrir a la educación para tratar de ocultar la forma en que estaba entrando en pánico por dentro. Una cosa llevó a la otra y antes de que ella realmente pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Olmig le había dado un mechón de su cabello para comer, lo cual, curiosamente, era una de las partes menos extrañas de toda la experiencia, y luego se hizo. Tenía la peculiaridad de Olmig. Ochako había pasado todos los días tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Había sentido el poder desconocido brotando en ella unas cuantas veces hasta ahora, pero lo había empujado hacia abajo presa del pánico cada vez. Ella no se merecía One for All. No debería haberlo aceptado nunca, pero no sabía qué más hacer y ahora era demasiado tarde para retractarse. Anoche, se había despertado en medio de un ataque de pánico y había redactado a medias un correo electrónico para Olmig, tratando de convencerlo de que retirara la peculiaridad antes de darse cuenta de que ni siquiera sabía si eso era posible e incluso si lo fuera, probablemente no debería estar hablando de One for All por correo electrónico. Ella no sabía qué hacer. Entonces, en cambio, Ochako hizo lo único que podía hacer y trató de ignorar todo el asunto. Había dejado su pasantía planeada y trató de quitarse todo el símbolo de la paz de la mente, pensando que tal vez si lo posponía el tiempo suficiente, dejaría de sentirse como una mentirosa y una farsante. Todavía no había funcionado, pero bueno, Olmig la había elegido porque se negaba a darse por vencida, así que siempre había esperanza para el mañana, ¿verdad? El tren empezó a reducir la velocidad y Ochako despertó a Shinso. «Hey, Shindig. Es nuestra parada, ¿eh?» Shinso parpadeó lentamente y se sentó adormilado. «Oh, ¿y estamos aquí?» «No exactamente». Ochako se rió. «Todavía tenemos que caminar hasta la agencia». «Increíble». Shinso se estiró y se puso de pie, agarrando su bolso cuando el tren se detuvo. «Bueno, vamos». Ochako agarró su bolso, empujando hacia abajo One for All de nuevo mientras trataba de levantar la cabeza de nuevo. «¿Sí? Seamos héroes». Edgesot había dicho que, dado que operaba principalmente de noche, no tenía sentido que Shouto apareciera hasta la noche. Sin embargo, en lugar de decirle a su padre eso, Shouto hizo las maletas como de costumbre, salió de la casa tan pronto como pudo y se puso un gorro para poder dirigirse al callejón del asesinato de Epur. De acuerdo, tal vez no era justo llamarlo su callejón de los asesinatos, considerando que probablemente era Shigaraki quien había cometido los asesinatos, pero tenía cierto tono y Epur no lo había arañado cuando le contó la broma, por lo que probablemente también pensó que era divertido. Su padre probablemente estaría furioso al saber que pasaba la mayoría de las tardes en un callejón sucio jugando a calentar espacios con un gato enojado, especialmente porque algunos de esos días también incluían la compañía de un tipo que literalmente había tratado de matar a Olmig, pero de todas las formas en que podía rebelarse contra su viejo, Shouto pensó que probablemente era una de las más suaves y que era culpa del bastardo por haberlo echado a patadas en primer lugar. Además, de esta manera, al menos alguien podría sacar algo de su peculiaridad de fuego. «Hey chica». Shouto sonrió mientras se inclinaba y Epur inmediatamente chocó contra su mano. «Te traje algo de comida hoy. ¿Y lo quieres?» Epur le gritó como si la respuesta fuera obvia, lo que hizo reír a Shouto.
Honestamente, parte de la razón por la que había elegido a Edgesot entre todas sus ofertas era porque su ruta de patrulla se cortaba bastante cerca de aquí, lo que significaba que si tenía tiempo libre, podía pasar y, si no lo tenía, podía pasar. Ya estaba familiarizado con muchas de las calles y atajos, por lo que no sería tan ansioso como ir a un lugar completamente nuevo. La otra razón principal, por supuesto, fue que Edgesot era el héroe número 5, lo que significaba que Endeavor no podría intimidarlo para que rescindiera su oferta solo para que Shouto se viera obligado a hacer una pasantía con él. Fue un ganar-ganar. Abrió una de las latas de comida para gatos que había escondido en su bolso y sonrió cuando Epur le permitió acariciarla mientras comía. En realidad, una mejor manera de decirlo era que ella lo hacía acariciarla, considerando que cada vez que él le había traído comida en el pasado, ella no dejaba de gritarle hasta que él lo hacía, pero a Shouto no le importaba. Honestamente, era más contacto físico del que tenía en casa, por lo que realmente no le importaba si ella era exigente con eso, y le gustaba pensar que era una señal de que confiaba en él, ya que había leído que a algunos animales no le gustaba que otros se les acercaran mientras comían por temor a que les robaran la comida. Shouto probablemente había hecho demasiadas búsquedas frenéticas en Google sobre gatos desde la primera vez que vino aquí, lo que habría llevado a un historial de búsqueda muy interesante si no lo hubiera eliminado, pero sentía que al menos estaba un poco más informado que antes. Al menos sabía que Pur no lo iba a matar, probablemente, así que eso era bueno, y sabía lo suficiente como para no matarla accidentalmente, lo que era incluso mejor. Cuando terminó de comer, Epur pasó unos minutos amasando su pierna antes de saltar sobre su hombro y comenzar a lamer la nuca, el único lugar donde su cabello no estaba completamente cubierto por su gorro. No estaba muy seguro de por qué ella siempre hacía eso cuando él venía, pero se enojaba si la interrumpía, y realmente no le importaba, así que la dejó hacer lo suyo. Finalmente, ella saltó de nuevo a su regazo y ronroneó mientras él la acariciaba hasta que el sol estuvo listo para ponerse y llegó el momento de ir a la agencia de Edgesot. Izuku estaba bastante seguro de que él y Mei eran los únicos dos estudiantes, incluido todo el curso de héroe, que tenían que tomar un avión para llegar a su pasantía. Mei pasó todo el vuelo divagando sobre cómo funcionaba el avión y sobre cómo se podría mejorar toda la tecnología en vuelo, para gran disgusto de sus asistentes de vuelo, pero Izuku solo asintió con la cabeza todo el tiempo, tomando notas sobre cualquier peculiaridad interesante que pudiera haber encontrado en el camino para mantener su cerebro y su análisis sueltos. Ninguno de los dos sabía qué esperar de Island, pero si el fanatismo de Mei era una indicación, estaban a punto de pasar por el escurridor y él quería estar lo más preparado posible. El vuelo no se sintió largo, pero el sol ya casi se estaba poniendo cuando aterrizaron. Mei estaba rebotando de energía mientras sacaba físicamente a Izuku del avión, apenas recordando tomar sus maletas de mano mientras Izuku se reía. No olvides que también hemos documentado el equipaje, Mei-chan. Oh, nunca podría olvidar eso. Mei descartó sus preocupaciones. Ahí es donde están mis bebés. Es una pena que haya tantas cosas que no permitirán en el avión, podría haber estado haciendo tantos bebés geniales para mostrárselos a todos los grandes inventores esta semana. Estoy bastante seguro de que es por eso que no los permiten. Señaló Izuku. Tú tienes un hábito de volar cosas cuando estás haciendo bebés, Mei-chan. Ignoró las miradas extrañas que recibieron mientras recogían su equipaje y pudo evitar sentir una sensación de orgullo cuando agarró la bolsa de Mei de la cinta transportadora y solo tropezó un poco. Claro, Mei inmediatamente se lo quitó y lo tiró al piso sin problema, pero meses atrás no habría podido levantarlo en absoluto. Se estaba volviendo más fuerte. Fue solo después de que tuvieron sus maletas que Izuku de repente se dio cuenta de que no sabía quién los recogía. Mei-chan. Powerloader dijo a quien se suponía que estábamos buscando. ¡No! Mei sonrió y señaló a alguien que estaba un poco más abajo. Pero creo que el letrero es un reemplazo bastante bueno, ¿y no crees? Izuku miró hacia donde estaba señalando y sonrió emocionado al ver a Midori y Yapsume escritos en grandes letras mayúsculas. La chica que sostenía el letrero era solo unos años mayor que ellos, pero por la forma en que se sostenía, definitivamente sabía cómo moverse. Mei no perdió el tiempo agarrando la mano de Izuku y arrastrándolo hacia ella. Vamos, Izuku. Mei se quejó. Cuanto antes salgamos de este aeropuerto antes podremos empezar a tener bebés. Para su sorpresa, la chica que los recogió ni siquiera se sonrojó ante el fuerte estallido de Mei, solo se rió. Yo, debe ser a quien estoy buscando.
El tío Mig mencionó que ustedes dos tenían un poco de energía. Ahora, ¿cuál de ustedes es Atsume y cuál es Midoriya? Soy Midoriya. Y este es Atsume. Presentó Izuku, manteniendo un fuerte agarre de la mano de Mei para evitar que saltara en su viaje, lo cual era una posibilidad distinta considerando cómo sus ojos se enfocaban en cada pieza de tecnología potencial que llevaba la chica, desde sus lentes hasta sus aretes. Muchas gracias por la oportunidad de hacer una pasantía aquí, estamos muy emocionados de ver todo lo que Island tiene para ofrecer. ¿Son esos pendientes de rastreo? Mei interrumpió. Tienen microchips en ellos, pero simplemente rastrean o hacen otra cosa y... La niña se rió, no son rastreadores, en realidad son un prototipo en el que estoy trabajando para el apoyo civil. Espero que sean una señal de advertencia temprana para los ataques de pánico, si puedo modificarlos correctamente y tal vez incluso ayudar a contrarrestarlos, pero ¿y tal vez tú puedas ayudar con eso? Los ojos de Mei se agrandaron e Izuku pudo sentirla prácticamente vibrando junto a él. Lo tomaré como un desafío. Y vamos, Izuku. Estamos quemando la luz del día. Trabajas en un laboratorio, Mei. No necesitas luz natural. Izuku negó con la cabeza mientras Mei lo arrastraba, su guía lo seguía a su lado. Y además, ni siquiera sabes dónde está el coche. Y ni siquiera le preguntamos a nuestra guía su nombre. Oh, lo siento, supongo que me olvidé de presentarme. La niña sonrió amablemente y se adelantó para poder detenerse frente a ellos, extendiendo su mano para un apretón de manos. Soy Melissa Shield. Bienvenido a Island. Capítulo 44. Relatividad. Hacer una pasantía con Grunead era todo lo que esperaba que fuera. Todo el cuerpo de Ochako estaba adolorido, pero se las había arreglado para lanzar a Shinso tan a menudo como él la había lanzado a ella e incluso se las había arreglado para defenderse de algunos de los otros internos también. El único inconveniente era que el One for All había estado mucho más activo ahora que estaba en una situación de combate por alguna razón, pero se estaba volviendo bastante buena para controlarlo, por lo que no era un problema. En general, estaba satisfecha, agotada y lista para irse a dormir. Después de tomar una ducha, se secó el cabello y fue a la cocina compartida para tomarse una taza de té. Estaba tan cansada que ni siquiera registró a Shinso sentado en la mesa hasta que dijo está bien, has estado fuera todo el día. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ochako miró hacia arriba y sonrió. No estoy cansada, supongo. Shinso arqueó una ceja, soy el rey del insomnio, sé que eso es una mierda. Ochako suspiró, yo. Supongo que me estoy sintiendo insegura. Quiero decir, yo solo, ¿me juzgarás si digo algo un poco malo? Solo si eso te convierte en un villano. Shinso dijo inexpresivamente. En cuyo caso, no dudaré en entregarte a la policía, o peor aún, a Izuku y Mei. Ochako se rió con cansancio y se dejó caer en la silla junto a él, eso no me convierte en un villano, solo en una mala persona, estoy bastante segura. ¿Está bien? Shinso la miró de forma extraña. No debería estar grabando esto para la posteridad, ¿verdad? El rollo de canela admite que ser un asesino definitivamente sería un titular viral. Ochako lo empujó y él se rió, está bien, pero en serio, no te voy a juzgar. ¿Qué tienes en mente? Yo, Ochako cerró los ojos con fuerza y soltó la palabra tan rápido como pudo para terminar de una vez, solo me convertí en un héroe por el dinero. Cuando Shinso no respondió después de un largo momento, Ochako abrió lentamente los ojos, solo para verlo mirándola, luciendo, neutral. De todas las veces que tuvo que decidir confundirla. Estaba tan enojada que casi perdió el control de One for All, pero logró dominarlo en el último minuto. Bien. Ella resopló. ¿No vas a decir nada? Mi principal motivación es el despecho, Uraraka. Shinso puso los ojos en blanco. Soy, literalmente, la peor persona del mundo para poder juzgar tus heroicas motivaciones. ¿Esperar? Ochako lo miró conmocionado. ¿Y tu motivación es el despecho? Shinso se encogió de hombros, mayormente. Bueno, eso y mezquindad. Ella se reclinó. ¿En serio? Sí. Él dijo. Resulta que, después de que me dijeran que sería un villano, quería demostrar que todos estaban equivocados. Oh. Ochako asintió. Supongo que eso tiene sentido. Quiero decir, es mejor que solo querer ser rico. Discutible. Shinso sonrió. Pero si te sientes inseguro, deberías hablar con Mei-chan. Es inventora porque está loca, obviamente, pero también planea ser dueña de una empresa y ser muy rica.
No lo sé, parece funcionar para ella, así que ¿y por qué no para ti, verdad? Sí, parece una buena idea. Ochako tomó un sorbo de su té y sintió One for All brotando dentro de ella por una fracción de segundo antes de que instintivamente lo empujara hacia abajo nuevamente. Hablaré con ella cuando regresemos. Izuku sonrió ante las reacciones de Mei a todo mientras Melissa les daba un recorrido por la isla. No creía que sus ojos se quedaran quietos, enfocando cada detalle que podía encontrar mientras ambos se ponían nerviosos y hacían preguntas sobre todo. Había tantas peculiaridades interesantes e incluso más tecnología genial en exhibición en todas partes, y cuando llegaron al edificio en el que trabajaba el padre de Melissa, Mei ya había llenado medio cuaderno solo con ideas para inventos. Fue asombroso. La seguridad en Island fue especialmente impresionante. Para llegar a la oficina del Dr. Shield, tuvieron que pasar por 2 capas de seguridad en el edificio, y luego hubo una cerradura biométrica y una entrada con tarjeta para llegar a su laboratorio privado. Estaba inmerso en un proyecto, pero miró hacia arriba cuando los escuchó entrar. «Au, Melissa, justo a tiempo». El Dr. Shield sonrió. «Y estos deben ser los Gremlin de Powerloader de los que he oído hablar mucho». «Todas cosas buenas». Comenzó Izuku, pero Mei lo interrumpió. «No nos interesa, ¿y son esos reguladores de temperatura?» Sus ojos estaban muy abiertos mientras corría hacia el dispositivo en el que había estado trabajando. «Espera. ¿Solo estás usando vapor de agua?» Veo que ninguna de las historias sobre tu afán por inventar fue exagerada. El Dr. Shield se rió, y sí. A veces, las mejores soluciones son en realidad las más simples, nuestro trabajo es hacerlas útiles y convenientes. Mei miró el dispositivo desde todos los ángulos, e Izuku pudo ver su peculiaridad trabajando horas extras mientras observaba todos los ángulos antes de buscar permiso al médico. Cuando él asintió con la cabeza, ella tomó el dispositivo y comenzó a jugar con él. «Quizás quieras mover el capacitor aquí. Está demasiado lejos del tanque de agua para ser efectivo». El Dr. Shield sonrió. «Buen trabajo». «Pasas». Mei ni siquiera miró hacia arriba mientras seguía jugando con el dispositivo. «Pasar. Es una prueba que papá les da a los recién llegados». Melissa explicó. «Permítales manejar un invento antiguo y ver si pueden señalar qué tiene de malo antiguo invento». Mei volvió a poner el dispositivo sobre la mesa. «Eso significa que hay versiones nuevas y mejoradas de este bebé». «¿Dónde están? ¿Puedo verlos?» «Están a tu alrededor». El Dr. Shield hizo un amplio gesto hacia toda la habitación. «Diseñé todo el sistema de control de clima para este edificio y la mayoría de los otros edificios en esta isla. Nunca dé luz verde a un invento que no esté dispuesto a usar usted mismo, ¿verdad?» «Correcto». Mei sonrió. «Entonces, ¿cuál es el plan?» «No puedo esperar para empezar a hacer bebés con todos estos divertidos juguetes. ¿Vamos a construir robots? ¿Redes? ¿Qué estamos haciendo?» «Un poco de todo, honestamente», dijo el Dr. Shield. «Se está haciendo tarde, así que esta noche le dejaremos familiarizarse con el laboratorio donde pasará la mayor parte de su tiempo y luego, mañana, nos gustaría que cada uno elija un proyecto en el que trabajar esta semana. Lo ayudaremos con el diseño y la resolución de problemas y, básicamente, lo trabajaremos todo junto». «Eso suena bien». Mei agarró la mano de Izuku y comenzó a sacarlo de la habitación. «Vamos, Izuku. Estamos perdiendo el tiempo de hacer bebés». «Pero Mei-chan». Izuku le gritó mientras los Shield se reían detrás de ellos. «Ni siquiera sabes a dónde vamos». Tenya bajó las sábanas y resistió el impulso de golpear la almohada que le había proporcionado la agencia de manual. Mediodía en Osu y no había visto ninguna señal del héroe asesino. No podría haberse mudado a otra ciudad, no con una sola víctima aquí, así que tenía que estar cerca y Tenya lo encontraría. Tomó un respiro profundo. Solo tenía que ser paciente. Stein era un maestro en esconderse, por lo que era comprensible que todavía estuviera escondido en las sombras. Tenía toda la semana para encontrarlo, así que tenía que ser paciente. Ochako se había despertado renovada y emocionada, lista para otro día de entrenamiento y tal vez incluso una patrulla o 2 si tenían suerte. Las preocupaciones y las inseguridades todavía estaban allí, obviamente, al igual que One for All, pero pudo dejar que todo eso se desvaneciera en un segundo plano mientras se concentraba en todo lo que estaba aquí para aprender. La mayoría de los demás internos ya estaban allí cuando ella entró en la cocina. «Buenos días». «Buenos días». Uraraka Shinso sonrió. «¿Cómo has dormido?»
como si alguien me hubiera dejado inconsciente. Ochako respondió. Fue increíble. Bueno, me alegro de que finalmente estés aquí para prepararnos el desayuno. Uno de los otros internos se rió. Quiero decir, el lugar de la mujer está en la cocina, y así que no sé por qué tardaste tanto. Ochako se detuvo y lo miró fijamente, al igual que los otros internos. Shinzo le dio al niño una mirada larga y decepcionada antes de suspirar. ¿Te importaría repetir eso? Y vamos, chicos, es una broma. El chico puso los ojos en blanco. ¿Sabes? Porque ella es la única chica. No es como si realmente esperara que ella nos hiciera el desayuno a todos, aunque no me quejaría si. Sí, es suficiente. Shinzo tomó un sorbo de su café mientras el cuerpo del niño se aflojaba bajo su control. Misoginia no es una broma divertida, y Uraraka tiene todo el derecho de darte una bofetada por eso, pero vamos a ahorrarle el esfuerzo, ¿no? Date una bofetada y luego despierta. Hubo una bofetada y un coro de risas del resto de los pasantes que miraban cuando el niño se despertó y comenzó a tartamudear una disculpa. Ochako sorprendió a Shinzo sonriendo, a pesar de que trató de disimularlo tomando otro sorbo de café. Ella negó con la cabeza y puso los ojos en blanco, pero él solo sonrió más y tomó otro sorbo de café. Ella todavía no podía creer que se estaba convirtiendo en un héroe por despecho, pero por lo que sabía de él, tenía sentido y, honestamente, tal vez parte de la razón por la que él era un héroe tan fuerte era porque constantemente tenía que ponerse de pie a sí mismo y hacer las cosas a su manera. Fue admirable y uno lo hizo funcionar, a pesar de lo que pueda sonar para alguien que no lo conocía. Ochako no sabía si podía hacer lo mismo, todavía se sentía realmente culpable por querer ser una heroína solo por dinero, pero tal vez si hablaba con Mei al respecto, podría darle una oportunidad, al menos. Ochako todavía no estaba seguro de si Shinzo estaba diciendo la verdad acerca de que Mei también estaba motivada por el dinero, pero si lo estaba, al menos tal vez ella sabría que no estaba sola. Dejó que sus inseguridades se desvanecieran en un segundo plano mientras Gunead los guiaba a través de los calentamientos y les ordenaba entrenar. Ochako le sonrió a Shinzo y él se veía aburrido, pero en este punto, ella estaba 75% segura de que eso significaba que él la estaba tomando en serio. Ella cargó primero, siguiendo los movimientos que Gunead les había enseñado ayer y obligando a Shinzo a dar un paso atrás antes de que pudiera moverse para contrarrestarla. Todavía se sentía como una farsante, pero el movimiento y la acción repetitivos la ayudaron. La compensación, por supuesto, era que One for All parecía despertar tan pronto como se encontraba en cualquier tipo de situación de combate, pero estaba segura de que podría hacer que se quedara donde quería. Lanzó un puñetazo a Shinzo y no se sorprendió cuando él la esquivó y la agarró por los brazos. Sintió One for All brotar en ella cuando él siguió con el movimiento y comenzó a obligarla a tirarse al suelo, pero ella lo apartó. Tal vez después de haber hablado con Mei, podría. Sus ojos se abrieron cuando sintió que One for All retrocedía. Trató de aplastar el poder como lo había estado haciendo durante días, pero esta vez, el poder era como un tsunami y cualquier control que había asumido que tenía sobre él se desvaneció cuando sintió un cambio de gravedad a Beach y él retocó en su laboratorio privado, esta vez trabajando en un proyecto real. Le había impresionado que la chica de Astume ni siquiera necesitara que le dijeran que estaba mal con el invento, y estaba emocionado de ver qué elegiría para su proyecto esta semana. Nezu le había advertido que Midoriya parecería tranquilo en comparación, pero que era tan inteligente y observador como Atsume, si no más, por lo que deberían darle una peculiaridad o un programa de computadora en el que trabajar en lugar de descartarlo. David estaba seguro de que el chico se llevaría bien con sus analistas, por lo que no estaba demasiado preocupado. Si Nezu decía que el chico era inteligente, David no era tan estúpido como para pensar que era algo menos que un genio. De repente, hubo un estrépito y David se puso de pie de un salto para ver a una niña con lo que parecía ser un disfraz de héroe que se sostenía contra la mesa. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por un momento, y él solo notó brevemente que se veía verde y absolutamente exhausta antes de tropezar rápidamente hacia el bote de basura más cercano y comenzar a vomitar. Estaba indeciso sobre si debería consolarla o llamar a seguridad y terminó mirándola en estado de shock mientras ella se encorvaba y agarraba su estómago. ¿Cómo había entrado? Se sentía vagamente familiar, pero, de nuevo, también era una adolescente que se parecía a todas las demás adolescentes que había visto en su vida, por lo que no confiaba en eso lo suficiente como para que le hiciera algún bien, especialmente porque ella de alguna manera se había metido en su oficina privada.
Había 2 capas de seguridad justo afuera de la puerta, y luego ella habría tenido que pasar por alto aún más seguridad para ingresar al edificio y eso ni siquiera cuenta para ingresar a la isla y, sin embargo, él estaba bastante seguro de que los únicos adolescentes autorizados para ingresar al edificio Island esta semana fueron sus pasantes, lo que considerando que ni siquiera sabía quién era esta chica, significaba que había algo realmente mal con su seguridad. Después de un minuto, la chica finalmente dejó de vomitar y lo miró, su voz rasposa y apenas ahí por el cansancio. Eso no se suponía que sucediera. Se lanzó hacia adelante justo a tiempo para evitar que la pobre chica golpeara su cabeza contra el suelo mientras se desmayaba. Las preguntas giraban en su cerebro mientras sacaba su teléfono. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué se suponía que iba a pasar? La línea solo sonó 2 veces antes de que alguien contestara y David finalmente se las arregló para apartar la mirada de ella y mirar alrededor de la habitación. ¿Sí? ¿Seguridad de la isla? Tenemos un riesgo de seguridad de nivel 7. Cierre la isla.